Hola, este vídeo corresponde al tema 11, el último tema de la asignatura. Y en este tema pues vamos a analizar todos los estudios realizados sobre el efecto de la restricción calórica en los modelos de primates, tanto humanos como no humanos. Obviamente empezamos con el modelo no humano. El mejor modelo de primate no humano para distintos tipos de estudios, sobre todo de longevidad, es el caso del macaco verde, macaco rhesus o macaca mulata, el nombre científico en latín. Es un modelo de primate no humano que se caracteriza desde el punto de vista de la longevidad, en que tiene una longevidad máxima de 40 años y una esperanza de vida de 27. Eso significa que un adulto con 8 años de este tipo de mono pues equivale aproximadamente a un adulto humano de unos 24 años, lo que supone un factor de 3, es decir, habría que multiplicar la longevidad del mono por 3 para obtener la equivalente en humano. Una característica importante es que sus curvas de supervivencia son prácticamente iguales a las humanas. Existen dos estudios realizados hasta el momento con este tipo de modelo, con macacos. El estudio de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, y también el estudio realizado en el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos. En el caso de Wisconsin, el estudio se realizó con 76 monos de los dos sexos, que durante aproximadamente unos 20 años tuvieron en restricción calórica, 30%, y a los cuales se le hizo un seguimiento de sus parámetros de salud, y cuando morían pues se le aplicaba una necropsia para determinar la causa de la muerte. Como característica específica de este estudio, todos los monos iniciaron de forma temprana las condiciones de restricción calórica. En el caso del estudio del Instituto Nacional de Envejecimiento, el número de monos era superior, pero también es verdad que se repartieron en un inicio temprano, también un inicio avanzado o viejo. En el caso del estudio de Wisconsin, los resultados indicaron que la restricción calórica podía incrementaba en 5 años la supervivencia de estos individuos, que en el caso humano pues sería de alrededor de unos 15 años humanos. Una cuestión muy importante, que es el dato, el parámetro que producen estos estudios, es que si nos atenemos a la mortalidad causada por enfermedades asociadas al envejecimiento, el factor de riesgo, el ratio de riesgo es de 2,89, lo que significa que un individuo control tiene casi 3 veces más riesgo de morir que el individuo sometido a restricción calórica. Si incluimos aquí todo tipo de muertes, este ratio de riesgo significa se traduce en 1,78, lo que significa que es casi, el riesgo es tan solo de 2 veces en el caso de un individuo control. En el estudio del NIA, sin embargo, no se establecieron diferencias de mortalidad en individuos en restricción calórica. Y había una diferencia entre sexos que era debida simplemente a procesos de endometriosis aguda que se detectaron en las hembras. Evidentemente aquí se produjo un problema de divergencia de resultados, ya que estudios parecidos arrojaban resultados completamente distintos. Desde el punto de vista de los parámetros de salud asociados al envejecimiento, enfermedades asociadas al envejecimiento, también había diferencias. Así, en el estudio de Wisconsin hubo una clara disminución de diabetes, peso, enfermedades cardiovasculares, sarcopenia y cáncer, y un incremento de la sensibilidad a la insulina, que está también asociada a una mejora de la diabetes. Sin embargo, en el caso del NIA, los resultados eran mucho más modestos. Tan solo se observó una disminución del colesterol en machos viejos, una disminución de la diabetes en todos los organismos, en todos los tipos, y también una disminución de las enfermedades asociadas al envejecimiento, pero sin que existiera una significación estadística, solo una tendencia. Y tan solo se produjo un incremento más moderado de los triglicéridos en el caso de los machos viejos. Es decir, también había una discrepancia importante en el caso de la salud. El análisis de estos datos detectó una serie de orígenes en cuanto a estas diferencias en cuanto a los resultados. Uno de ellos era la dieta.
uno de los más importantes de las dietas. En el caso del NIA se aplicó una dieta natural, es decir, no purificada, en la que los distintos componentes pues eran componentes de origen casi natural, con poca modificación, poca manipulación, mientras que en el caso de Wisconsin se trata de una dieta purificada. Un ejemplo característico es el caso de los carbohidratos. En el caso del NIA se trata de carbohidratos complejos de bajo índice glucémico, mientras que en el caso de Wisconsin se trata de sacarosa, que tiene un mayor índice glucémico. Además también hay otra cuestión asociada a la dieta, y es que los monos de Wisconsin, la dieta era una dieta al libitum real, comían lo que querían. Mientras que en el caso de la dieta de NIA se trataba de una dieta control donde había un 5% de restricción calórica. Otra diferencia también viene dada por el origen de las poblaciones. En el caso de Wisconsin es India, mientras que en el caso de NIA se trata de India y China. Es muy interesante puesto que aunque vengan de la India, sin embargo, las poblaciones no son poblaciones consanguíneas, sino que son realmente individuos capturados directamente. Por lo tanto, no existe consanguinidad ni una mezcla genética, hay cierta diversidad genética dentro de las poblaciones. Y finalmente, otra cuestión muy importante es el onset, el momento en el que se inicia el tratamiento de restricción calórica, que es distinto en cada caso. En un caso es siempre al principio, temprano, mientras que el otro es temprano y tardío. Y además están los resultados mezclados. Como conclusión final, después, una vez obtenidos estos resultados, los dos estudios, realmente hubo un estudio posterior para intentar determinar si realmente si estas diferencias eran reales o de alguna forma se podían eliminar. Estudios posteriores demostraron que efectivamente la dieta de Wisconsin, el estudio de Wisconsin, los resultados eran similares a los obtenidos en el estudio del NIA. Y ello era debido fundamentalmente a las dos cuestiones: a la cuestión de la dieta, de la distinta composición de la dieta, la existencia de un control que tiene una restricción calórica, y también a las diferencias obtenidas o producidas cuando el inicio de la restricción calórica se aplicaba en distintos momentos de la vida de los individuos. En el caso de la restricción calórica, los estudios de restricción calórica en el modelo humano, aquí tenemos mucha menos información porque evidentemente no se pueden realizar los mismos estudios epidemiológicos que en el caso de los monos o de los ratones. Tenemos algunos estudios históricos sobre el ayuno, en el caso de Ramadán, en el que no se ve ningún tipo de efecto en la salud, el ayuno ortodoxo griego, que sí se ven algunos efectos en la salud, y el ayuno Daniel. El ayuno Daniel es el ayuno de Daniel en la Biblia, que era un tipo de dieta fundamentalmente vegetal y que induce una restricción calórica. En todos estos casos sí se ve una mejora de parámetros de salud. Al igual que ocurre, por ejemplo, en Okinawa, donde es un estudio histórico sobre una población muy determinada, y también el estudio Biosphere, que es un estudio donde se aíslan a una serie de personas en una esfera bioclimática y durante 2 años siguen una dieta basada en los productos que eran capaces de cultivar dentro de esta esfera bioclimática. La dieta era de tipo restricción calórica y también produjo una serie de mejoras de parámetros asociados a la salud. El único estudio serio, importante de tipo epidemiológico, comparable de alguna forma a los estudios hechos en los modelos de primates no humanos, es el estudio de Calery 2.0. Este estudio está realizado en humanos y como característica fundamental se trata de un estudio realizado un estudio epidemiológico, no de supervivencia o de mortalidad, realizado en paralelo en 5 centros en los Estados Unidos, realizado en paralelo, o sea, a la vez, de tipo aleatorio, donde los pacientes que entran en cada grupo son seleccionados de forma aleatoria. No hay ningún tipo de predisposición de una persona a entrar en uno de estos grupos, en el que durante 24 meses se someten a una dieta de tipo restricción calórica, que además se controla mediante un método que se llama del doble marcaje con isótopos de oxígeno, que detecta quién no está siguiendo la dieta. La cohorte es sana, es decir, son individuos sanos de los dos sexos, y por supuesto se lleva a cabo un control sanitario exhaustivo a lo largo del procedimiento. La hipótesis de partida de este estudio es que si se someten durante 2 años a un individuo de ambos sexos a unas condiciones de restricción calórica, individuos sanos, en estos individuos se pueden observar efectos sobre la mortalidad y la salud que son similares
a los encontrados, a los producidos por la restricción calórica en los modelos animales utilizados previamente. En cuanto a los resultados de este estudio, se plantearon una serie de resultados esperados. La restricción calórica iba a producir una disminución del metabolismo basal que se iba a asociar a una disminución de la temperatura. Esta disminución del metabolismo basal, como consecuencia, iba a producir una disminución del estrés oxidativo y que esto iba a reducir los procesos de inflamación que se iban a poder detectar mediante el seguimiento de hormonas como el TNF-alfa, factor de necrosis tumoral, y T3 o triiodotironina. En realidad, los resultados observados fueron que, en primer lugar, una disminución importante y significativa del peso corporal, seguida efectivamente de una disminución de la tasa metabólica, pero no de la temperatura. Y esto conducía a una disminución de los factores o parámetros o indicadores de inflamación. Y además todo ello acompañado de una disminución del colesterol en sangre, de los triglicéridos y de la presión sanguínea, es decir, parámetros que disminuían el riesgo de padecer un proceso cardiovascular. Como resultado final podemos indicar que realmente este estudio de Callery, todavía bastante modesto en comparación con los estudios que se pueden realizar en monos, indican que efectivamente el modelo de restricción calórica o la intervención de restricción calórica es un mecanismo adecuado para incrementar, si no la longevidad de los individuos de la especie humana, al menos sí mejora parámetros de salud asociados a enfermedades ligadas al envejecimiento, como son las enfermedades cardiovasculares, la inflamación y el cáncer.